la revancha de Ptolomeo. Interesante eso. Vamos a ver de qué se trata. Hola José, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Bienvenido, bienvenido. ¿Eh? Vamos a hacer así, la vez pasada te extrañamos, José. Menos mal que estaba Gonzalo Sí, muy interesante. No pude, yo no, la verdad que no pude todavía mirar lo que escribió Gonzalo. Estaba con demasiado trabajo la semana pasada y también ahora, pero me hice un tiempo para conectarme. qué suerte. Vi que ya nos falta solo un capítulo y terminamos. Y lo de Ptolomeo, que me resulta enigmático, ¿verdad? Yo digo, ¿qué tiene que ver Ptolomeo con todo esto? Pero fantástico. Este, bueno, no, lo que estábamos conversando recién con Gonzalo es el dominio de Meillassoux de la matemática, ¿verdad? Como para poder sustentar, es su punto de apoyo para mover el mundo, ¿verdad? O sea, sí, la piedra filosofal para partir del cual, porque creo que está fundamentando todo su pensamiento con esto, ¿no? Eh, Sí, y, pero yo creo que él viene esto adelantando desde el primer capítulo, ah, ¿verdad? Cuando empezó a hablar de la ancestralidad, de esta posibilidad de una datación. Y vuelve, me parece, a cerrar con eso, en el último capítulo. Eh, es muy interesante, yo creo, porque su interés me parece que es criticar criticar a las filosofías que hacen eh, una reducción una simplificación de lo que es la razón, ¿verdad? claro. Proponiendo otros registros para comprender las cosas, como, no sé, la literatura, la poesía, la religión. Me parece que Meillassoux lo que busca es ofrecer otra imagen de la razón, ¿verdad? Mostrar que la matemática no se agota en lo probabilístico, sino que contiene la posibilidad de una contingencia súper radical, ¿verdad? Eh, eso me parece que es su objetivo. Lo interesante es que quedamos un poco encapsulados con el pensamiento postestructuralista, la posmodernidad y la deconstrucción. Me da la impresión de que la filosofía del siglo XX quedó un poco encapsulada en eso y él viene un poco a liberarnos de eso, ¿verdad? Este, Sí, ese es el intento de Meillassoux, romper con lo que el famoso giro lingüístico, que no es solo el postestructuralismo, porque también en la filosofía analítica, la preeminencia de Wittgenstein y otros, todo lo que es el pragmatismo lingüístico, todo esto que Austin habla también de las teorías de los actos de habla, quedó como, se volvió la cuestión del lenguaje, pasó a ser como filosofía primera, ¿verdad? claro, De exacto. alguna manera. Y ese es el blanco de Meillassoux. Ese es en todo eso Meillassoux ve como esta idea correlacional, idealista, eh, incapaz de pensar el en sí o que termina abandonando la verdad como una posibilidad, ¿verdad? Decime, José, y la pregunta clave es si es que hay posibilidad de seguir leyendo después de esto, ¿verdad? Y en ese caso, si hay interés, si hay inquietud, y en ese caso, ¿cuáles serían las posibilidades de lectura? Y si no, sería algo que tenga como una continuidad o como una especie de hipótesis encontradas con lo que sostiene Miyazu. No sé si habría esa posibilidad. En el caso, Claro, no. continúe. Depende de lo que quieran, de lo que la gente quiera leer, ¿verdad? Meillassoux es parte de un movimiento heterogéneo
de reivindicación del realismo, pero hay otros autores que hacen diferentes lecturas. Primero hay otros autores realistas muy interesantes, ¿verdad? Lo que hoy se denomina nuevo realismo. Hay varios que podrían leer si el interés es esto del nuevo realismo. Eh, Después hay varios autores que se me vienen, ahora no tengo bien claro, pero tendría que ponerme a ver qué polemizan. Solo que no sé bien, yo conozco en Francia autores que polemizan, pero tengo que ver si es que hay traducciones, ¿verdad? Ah, De estos libros que polemizan directamente con Meillassoux, ¿verdad? o si en Eh, todo caso, si no está directamente conectado con Meillassoux, un pensamiento en paralelo, digamos, ¿verdad? Si hubiera, sí, no. que pienso que estamos en la actualidad del pensamiento filosófico En el conectado. marco de la filosofía contemporánea, vos decís, Aníbal. Exacto, sí, Y porque hay muchas cosas, yo creo. Hay cosas para leer, habría que delimitar más el interés, ¿verdad? sí, sí, Si delimitamos un poco más el interés, yo podría atreverme también, Cristino, César, o el que esté acá, a sugerir cuál podría ser nuestra buenísimo, próxima lectura, ¿verdad? buenísimo, sí, Sí. porque tengo la impresión de que este es lo que se llama un refresh en inglés, ¿verdad? Estamos poniéndonos al día un poco con el pensamiento, con el nuevo pensamiento, ¿verdad? Un poco Sí. contemporáneo, que no es muy Lo común, bueno de este libro es que es corto, me parece. eso sí. Y aún así nos tomó, no sé, nos va a tomar no sé cuántos. Yo creo que tenemos que buscar libros cortos para leer, porque lo otro me parece que suena lindo, pero no muy realista, ¿verdad? Para decirlo en otros términos. Sí, porque, O por ejemplo, sea, está buenísimo leer, qué sé yo, la fenomenología del espíritu de Hegel, sí, pero no sé si con esta modalidad va a ser posible. Vamos a tardar, creo, 10 años. no. Incluso cuando vos habías hecho comentarios sobre Althusser, a mí me entusiasmó Althusser, ¿verdad? Pero eso yo un poco lo estoy dejando como una cuestión más de orden personal, porque a mí me interesa. No, bueno, dentro de lo que es el marxismo occidental, hay otra vez toda una gran cantidad de posibilidades de lectura, ¿verdad? Pero no sé yo si es el interés de todos, porque ahí ya nos acercaríamos más a la filosofía política, o a mí, ese es mi campo de trabajo, vamos a decir, pero podemos también elegir algo más de filosofía general, como dicen, ¿verdad? Pienso que Que, sería más válido, ¿verdad? Sí. Por eso dije, lo de Althusser es ya de orden personal y eso me voy a encargar yo, ¿verdad? Pero sí, tendríamos que buscar algo. este libro último de Althusser, para un materialismo aleatorio. Creo que mandé en el grupo, o le mandé a Cristino, no me acuerdo, ¿verdad? Yo no lo tengo, sí. Eh, Para un, eh, ¿cómo se te voy a llama? mandar, te voy a mandar, Aníbal, a tu WhatsApp, para un materialismo aleatorio. O voy a mandar, creo que mandé en el grupo, sí, mandé en el grupo. Ah, bueno. Mandé en el grupo, está. Porque hay algunas definiciones de Althusser que me gustaron mucho. Para un materialismo aleatorio se llama, y está ahí en el chat, si entras en archivos, enlaces, documentos y buscan docs, ahí vas a encontrar como casi el penúltimo. Perfecto. Sí, buenísimo. Este, la coincidencia que Althusser también terminó en un manicomio y Cantor también, ¿verdad? O sea, hay una cosa rara, pero son capos, son capos. Mente brillante. Alguna La vez- película, ya vimos todo, ya. Bueno, si les parece, vamos a comenzar a retomar la lectura. No sé si hay Dale. alguien interesado en leer, pero antes, si les parece bien, me gustaría retomar un poquito antes lo previo para poder conectarnos, si les parece. Bueno, Una media página anterior para ver, para darle una continuidad, si les parece bien.
Sin problema. Voy a leer esto y voy a derivar esto. Acá dice Meyasu, pero esta derivación, dudamos, no podía ser mucho más compleja que aquella de la consistencia, incluso más aventurada, puesto que consistiría esta vez en establecer como condición absoluta de la contingencia un teorema matemático específico y no una regla general del logos. O sea, para mí esta idea me parece clave, ¿verdad? O sea, son como dos sistemas de pensamiento. Está el logos y la matemática pura, y es como que en este caso él se adhiere a la matemática, ¿verdad? Por un lado, para poder entender el tema de la contingencia. Sí. Y después dice, en consecuencia, podría parecer más sensato atenerse a la mera resolución hipotética del problema de Hume, puesto que esta parece basta para apartar la objeción de la estabilidad física, único motivo racional para no abandonar abiertamente toda modalidad del principio de razón. Pero otro problema nos prohíbe semejante prudencia, a saber, el problema de la ancestralidad. Porque este problema, lo hemos visto, imponía para ser resuelto establecer categóricamente la absolutidad del discurso matemático. Hemos entonces, aunque todavía es un poco confuso, de aquí en más, dos problemas parecen vinculados con el alcance absolutorio de la matemática. El problema del archifósil y el problema de Hume. Nos resta articularlos con claridad uno con otro, de modo tal de formular precisamente aquello en lo que deberá consistir la tarea de una especulación no metafísica. Hasta ahí leímos la clase pasada. No sé si alguien tiene interés en continuar leyendo. Yo quería preguntar algo también. Perdón, ¿qué tal? ¿Qué tal, Aníbal? Bien, bien. Quería preguntar algo. Lo de la reducción al absurdo. Me parece que es de origen, José, no sé si escolástico, donde se utilizaba mucho la reducción al absurdo y creo que lo usa Kant para uno de sus argumentos, no Hume, ¿verdad? Hume creo que es más probabilístico y para refutar eso, o una de las maneras de refutarlo, no la única, ¿verdad? Es que entra el tema de la teoría de los conjuntos de Cantor. Es como que lo que decía ahí Aníbal en la parte final, utiliza un esquema distinto para refutar, ¿no? Es que también utiliza la misma lógica para refutar la otra lógica, ¿no? Es que quiere salir de la reducción al absurdo con la matemática. Ese me parece el juego acá. Yo creo que Según recuerdo, porque en esta última semana no pude leer nada de Meyasu repasar, según recuerdo, el uso de la argumentación por vía del absurdo lo usaba Kant contra Hume. Y como vos decís, Meyasu contra Kant va a usar el razonamiento de Cantor. Pero siempre está en juego esta idea de una crítica a la necesariedad, al necesitarismo, ¿verdad? A la idea de que la estabilidad de las leyes físicas existe, hay estabilidad porque hay un principio de necesidad, porque hay un principio de razón. Este es siempre el problema de fondo, ¿verdad? Y es Yo lo que quería más o menos metaforizar esa reducción al absurdo. ¿Qué es en el fondo una reducción al absurdo? Es como No, es una típico manera, esto, no, yo creo que es tipo anterior a la teología, escolástica. Es anterior a la escolástica. pero se usó mucho en Yo creo que ya la... estaba en la lógica aristotélica Sí, el razonamiento vía el absurdo. Es una manera de argumentar. Es una manera de argumentar como otro silogismo que existe. indirecta, pero indirecta. La Es una característica manera, creo es que una tiene manera que ver indirecta con de argumentar. lo que dice Meillasú del fideísmo. Es como que, tipo la teología negativa, yo no puedo afirmar nada de Dios, solo puedo negar, ¿verdad? Y Sí. la reducción al absurdo más o menos, yo no puedo afirmar ninguna axioma, ninguna proposición. Lo que puedo hacer es ir eliminando los argumentos de mi contrario. Tiene algo Ahí, que ver con el fideísmo, las técnicas también, esas no de lógica. necesariamente, Porque para mí no necesariamente.
El miedo a la afirmación, no sería el miedo Pero a es un que procedimiento, yo creo que es un procedimiento más formal. Y está bien, puede sonar, no tengo ninguna autoridad para decir esto, una mera opinión. Yo creo que es más un procedimiento argumentativo formal. Según lo que recuerdo, Mellassou lo que decía es, vamos a suponer que no existe este principio de razón, vamos a suponer que no existe este principio de necesidad. Si suponemos esto y empezamos a razonar tomando como punto de partida esto, vamos a llegar con necesidad ¿a qué? Al caos, al desorden, a la inestabilidad. Y Mellassou lo que hace es demostrar que no se llega a eso. Y no se llega a eso porque puedes pensar en otra axiomática que es la de Cantor. Entonces él demuestra, contrariamente a lo que Kant dice, para resolver el problema de Hume, porque Kant dice que el problema de Hume tiene que ser rechazado de plano, porque si suponemos realmente que no hay leyes de la naturaleza, no habría ni siquiera representación, no habría objeto ni habría sujeto. Mellassou muestra que eso no es así, que ese es que es una falacia, así que si queremos tomar los términos de la argumentación, y que si pensamos en otra axiomática como es la de Cantor, nos damos cuenta de que no hay necesidad de presuponer a la base de toda argumentación un principio de necesidad y de razón. Y ahí entra toda su argumentación de lo totalizable, lo no totalizable, la extrapolación ilegítima que hay entre un acontecimiento intramundano a una legalidad del mundo en sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es otro camino, yo creo. A mí se me plantea una duda, cuando estamos hablando sobre todo del tema de Hume y de las leyes, ¿verdad? La normalidad y todo eso, no sé por qué me retrotrae a la polémica Parménides-Heráclito. Uno es lo que es y otro es lo que va haciendo y va cambiando, ¿verdad? No sé por qué, si tiene nada que ver o es una relación que en alguna medida está ahí presente. Porque lo de Hume aparece ahí, la normalidad como algo taxativo, que se da sí o sí, ¿verdad? Solo para, yo no sé, yo no sabría, no me animaría. Por ahí César, que sabe más de filosofía antigua, pero sí lo que puedo decir que el problema de Hume y el problema de Kant son problemas relativos al conocimiento y a la posibilidad de legitimar el conocimiento, de darle legitimidad a las posibilidades del conocer en el contexto de la ciencia moderna. Hume tiene un escepticismo en el sentido que dice que el fundamento último de que haya un principio de homogeneidad en la naturaleza, de que haya leyes, no puede ser justificado, y Kant dice que sí, que puede ser justificado, que la posibilidad misma del hábito del que habla Hume como único aseguro de la experiencia, en realidad ya está suponiendo que hay leyes de la naturaleza. Pero todo esto es en el marco de una discusión sobre la legitimidad del conocimiento en un contexto ya de la modernidad, donde el sujeto ya ocupa un papel central. El contexto, me parece, de la filosofía antigua es otro en términos ontológicos. No hay esta primacía del sujeto, no existe este inicio de un proceso de diferenciación entre esferas separadas del conocimiento, cada una con sus criterios específicos de validez. Hay una cosmovisión mucho más totalizante, me parece. Yo diría, para hacerte las distinciones, no, Aníbal, que eso son, no tenemos que perder de vista el contexto moderno de esta discusión. Entiendo, Pero claro. por ahí se pueden encontrar resonancias, porque todos están filosofando. Yo creo que hay cierta unidad en la historia de la filosofía. Yo no me atrevo a hacer esa conexión, pero me gustaría más tratar de remarcar acá la especificidad del contexto, ¿verdad? No significa que no puedan haber resonancias, ¿verdad? Entiendo.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a entrar con Ptolomeo, ¿eh? La revancha de Ptolomeo. El problema de la ancestralidad o del archifósil, tal como lo hemos delineado en la primera sección, se desprende de la siguiente pregunta general. ¿Cómo comprender el sentido de un enunciado científico que trata acerca de algo que está dado en el mundo y que está planteado como anterior a toda forma humana de relación con el mundo? O más todavía, ¿cómo pensar el sentido de un discurso que hace de la relación con el mundo viviente y o pensante un hecho inscrito en una temporalidad en el seno de la cual esa relación no es sino un acontecimiento entre otros, situado en una sucesión de la que no es sino un jalón y no un origen? ¿Cómo puede la ciencia simplemente pensar semejantes enunciados y en qué sentido hay que atribuirles a estos una eventual verdad? Ahora tenemos que preguntar todavía más la formulación de esta pregunta. En efecto, el problema del archifósil no se restringe si se lo mira más de cerca a los enunciados ancestrales, pues concierne a todo discurso cuyo sentido incluya un desfasaje temporal entre pensamiento y ser. Entonces, no solo los enunciados que tratan sobre acontecimientos anteriores a la emergencia del hombre, sino también aquellos que tratan sobre posibles acontecimientos ulteriores a la desaparición de la especie humana. Porque nuestro problema se planteará también cuando debamos determinar, por ejemplo, las condiciones de sentido de una hipótesis que concierna a las consecuencias climatológicas y geológicas de la caída de un meteorito que suprima toda forma de vida sobre la Tierra. Para caracterizar en general semejantes enunciados que tratan acerca de acontecimientos anteriores o ulteriores a toda relación terrestre con el mundo, emplearemos entonces el término de diacronicidad, focalizando de este modo en la separación temporal entre el mundo y la relación con el mundo, involucrada en la significación misma de este tipo de discurso. De este modo, lo que nos importa son las condiciones de sentido de los enunciados diacrónicos en general. Bueno, entonces, quisiera un poco ver, hay, por un lado está los enunciados anteriores, ulteriores, y después el término de la diacronicidad. Diacronicidad entiendo yo que es a través del tiempo. Sí, pero acá le da una definición más específica Meyasu. Entiendo que asocia la sincronía a la correlación y la Ah, diacronía al estatuto que tienen estos enunciados que hablan de un mundo anterior o incluso ulterior al pensamiento, claro, ¿verdad? La anterioridad sería la ancestralidad, la ulterioridad sería un mundo, no sé, post-apocalíptico, por ejemplo. exacto. Ahora bien, esta interrogación no concierne únicamente, en verdad, a ciertos enunciados de la ciencia o solo a un cierto tipo de investigaciones que estaría, por ejemplo, restringido a la ciencia de las dataciones. Lo que está en juego a través de la diacronicidad es la naturaleza de la ciencia experimental en general. El problema de la diacronicidad, en efecto, no está vinculado con el hecho de que la ciencia haya efectivamente establecido una distancia temporal entre el ser y el pensamiento terrestre, sino que consiste en el hecho de que la ciencia moderna daba sentido desde su origen a semejante posibilidad.
No es la cuestión de hecho lo que nos importa, el hecho de que los enunciados diacrónicos sean verificados o refutados, sino la cuestión de derecho, es decir, el estatuto de un discurso que da sentido a la verificación o a la refutación de dichos enunciados. Así, la ciencia habría podido descubrir por derecho la sincronicidad del hombre y del mundo, ya que nada prohibía a priori la compatibilidad de una física matematizada con semejante hipótesis. Una especie humana tan antigua como el cosmos, pero esto no habría impedido que planteáramos de todos modos el problema de la diacronicidad. Porque el punto esencial consiste en que aun si la ciencia hubiera descubierto esta sincronicidad, la habría precisamente descubierto. Lo que significa que la ciencia moderna, en tanto que ciencia matematizada, permitía abrir la cuestión de una posible separación temporal entre el pensamiento y el ser, y permitía hacer de esta separación una hipótesis sensata, de darle un sentido, de convertirla en tratable, sea para refutarla o para confirmarla. Ahora bien, lo que nos importa en esta capacidad del discurso de la ciencia, dar sentido a la posibilidad de lo diacrónico, y no que esta posibilidad se establezca o se rechace. La ancestralidad nos permitió resaltar una dificultad de la filosofía moderna para pensar un cierto tipo de discurso de la ciencia contemporánea. Pero aquello a lo que apuntamos nos parece ser una propiedad, un rasgo esencial del galileísmo, es decir, la matematización de la naturaleza. Con esto de matematización de la naturaleza está una referencia directa a las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Yo creo que explica mejor eso en el siguiente párrafo. Y, y acá lo que me interesa mucho es esto, ¿verdad? Que ahí dice Meyasu, porque el punto esencial consiste en que, aun si la ciencia hubiera descubierto esta sincronicidad, es decir, suponiendo que la ciencia lo que descubre no es la ancestralidad de un mundo sin pensamiento, sino más bien que el hombre existe desde siempre de manera coextensiva al cosmos, es decir, que la vida humana siempre ha estado de manera inseparable al mundo. Aún si la ciencia hubiera descubierto esto, dice Meyasu, lo habría descubierto, y la palabra descubierto no está subrayada o resaltada por azar, sino porque acá Meyasu está defendiendo lo que en epistemología se llama contexto de descubrimiento, ¿verdad? Que no es que la ciencia inventa o la ciencia fabrica, sino descubre determinadas legalidades que tienen una independencia a su contexto de hallazgo. Justamente porque es descubierto, eso que es descubierto pasa a tener rango, si se quiere, de universalidad, ¿verdad? Entonces, Miyazu acá lo que está diciendo es, aún si en vez de descubrir la ancestralidad, descubriéramos que el hombre existe desde siempre y lo único que ha habido siempre es sincronía y no diacronía, esto es una cuestión solo de hecho. A mí me encuentra la cuestión de derecho. Es decir, ¿cuál es la cuestión de derecho? Que la ciencia puede descubrir cosas que son independientes del momento o del contexto específico de descubrimiento. Esa es la cuestión de derecho, ¿verdad? Claro. La cuestión de hecho es que, bueno, no hay ancestralidad, en realidad hay vida humana desde el inicio del cosmos. La cuestión de derecho es que eso puede ser descubierto y el ser descubierto no concierne al momento específico, al día tal en que hemos descubierto esto, ¿verdad? Porque ahí es donde se rompería
la correlación. Y eso es lo que a Miyazu le interesa. No sé si se entiende esta idea, ¿verdad? Es, Es la idea recurrente de todo el libro, ¿verdad? es como lo plantean eso algunos los mitos de la creación, ¿verdad? ¿Cómo? El pensamiento mítico plantea eso, Ujú. ¿verdad? Que así puso la Biblia, Dios creó todo y Claro, claro, claro. Pero Miyazu lo que te está diciendo es que vamos a suponer que la ciencia valida esos mitos o valida ese imaginario creacionista. Aún si la ciencia, con sus claro, instrumentos, que son los instrumentos que tienen como condición esta matematización del mundo, aún si la ciencia validara que el mundo se creó en 8 días, no sé, 7 días, sí, aún así, aún así la ciencia estaría descubriendo un en sí. claro, Eso es lo que Miyazu quiere decir acá. Es una cuestión de derecho, no de hecho. claro, claro, Si la ciencia, para decirlo una última vez, si la ciencia descubriera que la correlación es eterna, porque siempre hubo pensamiento correlacionado al mundo, ese descubrimiento descubrimiento no tendría estatuto correlacional, tendría el estatuto de una verdad en sí. claro. Eso es lo que Miyazu está doblando acá la apuesta, ¿verdad? Si se quiere, ¿verdad? Eh, Sería una ley universal, por eso habla de descubrimiento, claro, no habla de invención, no habla de construcción, no habla de acuerdo intersubjetivo, está hablando, la palabra que él resalta es descubrimiento, descubierto dice, porque el punto esencial consiste en que aun si la ciencia hubiera descubierto esta sincronicidad, es decir, que el hombre podía haber existido desde siempre, que las leyes físicas podrían permitir esto, aún si hubiera descubierto esta sincronicidad, lo habría precisamente descubierto. Entonces eso es la clave de este pasaje. bueno, Está para comentar, ¿ah? sí, como Está no. para comentar ahí un rato. ¿Qué tal a todos? Bien, muy bien, Llegué un César, poco tarde. bienvenido. Bueno, no sé, haciendo o sea, retrocediendo un poco, hay también un supuesto implícito que está poniendo Miyazo, que se está refiriendo siempre a la conciencia humana. O sea, está llevando, digamos, dentro de su esquema, lo lleva a las últimas consecuencias y clausura la posibilidad de que la conciencia también sea, digamos, exportable a los demás seres vivos. Lo clausura, claro, porque naturalmente él no puede dar cuenta de los otros seres vivos. Pero en fin, me llama la atención igual, que está haciendo fuerte ahí ese aparte. Y claro, bueno, el problema de los hechos, ¿verdad?, ancestrales, es que podrían estar constituidos, ¿verdad?, por un discurso científico, pero el problema es de que si se comprueban tan bien, es que existe una verdad en sí. Y eso que dice, ¿verdad?, me da la impresión de lo que dice José de derecho, significaría lo ontológico. Estamos buscando el ser en sí. O sea, no hay que olvidar, ¿verdad?, que llevamos ese camino. Entonces ahora pareciese que si se puede demostrar una verdad, aunque esa verdad sería que el humano nació en el mismo momento en que nació la realidad, o como yo lo suelo entender y me suele convencer, que la realidad es una extensión simplemente de la conciencia, eso sería reconocer que el humano está siempre que hay realidad. Y si reconocemos eso como una verdad, y acá es el juego donde me detengo, si reconocemos eso como una verdad, entonces estamos reconociendo un en sí, que es lo que estoy, ¿verdad? Según la lectura y lo que está diciendo José, estamos chocando ahí, ¿verdad? Estamos reconociendo un en sí. Entonces, ahí habría que retroceder y decirle que el correlacionista fuerte, entonces puede llegar también a un en sí,
que el camino al correlacionista fuerte también llegaría a un en sí si lo vemos desde este punto de vista. Ahora bien, ¿verdad? Descubierto. Descubierto es como el viejo concepto, ¿verdad? Que lo tomó de los griegos, el de velar, porque justamente descubrir significa llegar al en sí. O sea, o es la palabra más clara para decir que llegamos a un en sí, porque es algo que estaba antes, estaba cubierto, pero estaba ahí, estaba, es el en sí, está cubierto y nosotros lo descubrimos. Sigo pensando, ¿verdad? Antes ahí de avanzar en la lectura, que entonces el correlacionista fuerte puede llegar a ese descubrimiento. Ese descubrimiento sería la verdad de que la conciencia, perdón, de que la realidad está siempre con la conciencia. O sea, la haría en este punto como esa objeción. Y bueno, y a seguir leyendo por dónde va, porque pareciese que acá se está asomando, ¿verdad?, el ser en sí. Eso del descubrir. A ver si entiendo bien lo que dice César, que es una cuestión muy interesante, es que Miyazu al admitir la posibilidad lógica, porque él dice que no hay nada que impida pensar en esto, obviamente los hechos lo refutaron, pero suponiendo que no sea así, de una sincronía entre el hombre y la realidad, la conciencia y el mundo, pero yo creo que juega un rol más bien, esta tesis, lo que Miyazu está diciendo es, incluso eso, si así fuere, pero no lo es, no despojaría a la ciencia de su posibilidad de tener un discurso de derecho. Porque recordemos que para Hume la ciencia nunca puede tener un discurso de derecho. Lo que puede hacer la ciencia simplemente es una generalización cuya consistencia en última instancia descansa siempre en el hábito. El que quiere venir a fundar en derecho a la Es la ciencia es Kant. ontología, claro, y Es es la Kant. ontología ya. Pero en la modernidad, en el contexto moderno, el que quiere fundar en derecho como un jurista, el que quiere, por eso Kant pone la razón ante un tribunal que no tiene posibilidad de otra instancia, es un tribunal de última instancia. Kant filosofa como un jurista, filosofa como un abogado, porque su objetivo es darle a la ciencia no simplemente criterios técnicos de eficacia, no simplemente criterios de operatividad, sino fundamentación de derecho en el sentido de que sea indiscutible, irrefutable la existencia de leyes que ordenan y garantizan la unidad de la experiencia. Esto, que es una de las últimas cosas que estamos viendo en el capítulo anterior, el problema de Hume, para Miyazu es un necesitarismo, ¿verdad? Es una subordinación de la realidad al principio de razón. Y lo que él busca mostrar que pueden haber cuestiones de derecho, pero que no descanse, perdón, en el principio de razón y en este necesitarismo de Kant, que termina diciendo, si no hay cuestiones de derecho, lo que hay es un insalvable caos. Luego las cuestiones de derechos descansan en la necesidad. Miyazu quiere decir, lo que quiere Miyazu plantear es que se pueden pensar las cuestiones de derecho sin necesidad del necesitarismo o sin necesidad del principio de razón o de necesidad. Que su principio de factualidad habilita a pensar en las cuestiones de derecho. Y las cuestiones de derecho son las cuestiones de la posibilidad de la verdad. Y la posibilidad de la verdad es la posibilidad de enunciados que digan cosas que no dependen del momento de enunciación,
sino que apuntan a una verdad en sí, como estaba explicando César. Entonces yo, para ordenar un poco más la argumentación de Miyazu, más o menos ese es el camino, ¿verdad?, que venimos viendo. Muy bien. Sí, sí. Ujú. Bien. Para comprender bien la naturaleza de dicha propiedad, se refiere al galileísmo, ¿verdad? La matematización de la naturaleza. Hay que entender en qué aspectos el galileísmo invistió el discurso diacrónico de un alcance hasta ese entonces inédito. Es cierto, no hizo falta aguardar a la ciencia experimental para discurrir acerca de lo que pudo preceder a la existencia del hombre, cíclopes, titanes o dioses. Pero el elemento fundamental que presentaba desde el origen de la ciencia moderna consistía en que estos enunciados podían, de aquí en más, incorporarse a un proceso de conocimiento. Dejaban de depender del mito, de la teogonía o de las fantasías de autor para convertirse en hipótesis susceptibles de ser corroboradas o refutadas por experimentaciones actuales. Con el término hipótesis, no queremos hacer referencia a un tipo de inverificabilidad particular de estos enunciados. Para ser claros, nos proponemos la idea de que no sería posible por definición ninguna verificación directa para los enunciados diacrónicos planteados los acontecimientos a los cuales ellos refieren precisamente como anteriores o ulteriores a la existencia de la experiencia humana. Esta ausencia de la verificación directa vale en realidad para muchos otros enunciados científicos, sino para todos, desde el momento en que hay muy pocas verdades que no son accesibles por la experiencia inmediata y que la ciencia se apoya en general no en observaciones simples, sino en datos ya tratados y convertidos en números por medio de instrumentos de medición cada vez más elaborados. Calificando con el término de hipótesis a tales enunciados, no buscamos entonces debilitar su valor cognitivo, sino conferirles, por el contrario, su pleno valor de conocimiento. Las ciencias experimentales son en efecto ese discurso que, por primera vez, da sentido a la idea de una discusión racional que trata de lo que ha podido existir o no antes de nuestra emergencia y también acerca de lo que podría eventualmente suceder después. Las teorías siempre son perfectibles y enmendables, pero que pueda haber tales teorías diacrónicas es el rasgo destacable hecho posible por el saber de los modernos. De aquí en más, tiene sentido oponerse en torno a lo que ha podido haber mientras nosotros no estábamos, a lo que podría haber una vez que ya no estemos. Hay medios para preferir racionalmente tal hipótesis o tal otra que concierne a la naturaleza de un mundo sin nosotros. Parece que ahí queda aún mejor definido, más aclarado aún lo que es esta diacronicidad, ¿verdad? Exacto. Punta a ese mundo sin nosotros, etcétera, etcétera. Esto también es una especie de cuestionamiento al orgullo humano, ¿verdad? Sí, se podría decir así, yo creo. Por eso creo que es lo de la revancha de Ptolomeo, ¿verdad? Ah, Porque creo que el planteo que va a hacer Miyazu, si recuerdo bien, hace mucho leí del libro desde el último capítulo, es que la modernidad
fue falsamente radical al poner al sujeto del conocimiento en el centro. Claro. Y que eso no fue en realidad un giro copernicano, o no fue ¿verdad? Un verdadero giro, ¿verdad? Sí, No recuerdo bien cuál era el planteo, pero por ahí creo que iba esto de Ptolomeo. claro. A él, ahí en los párrafos siguientes son para mí muy lindos, ¿verdad? Cuando habla de Descartes, del mundo glacial. Pero justamente esto es lo que va, lo que está interesando a Meillassoux, de la matematización, ¿verdad? Este poder abstractivo que tiene la matemática de representar las cosas sin lo que en el primer capítulo él llamaba las cualidades secundarias, ¿verdad? El olor, el sabor, que remiten siempre a lo humano, remiten siempre a la correlación, Exacto. remiten siempre al mundo tal como se nos aparece, tal como nuestros sentidos pueden recepcionarlo, ¿verdad? La matemática para él plantea otro régimen, ¿verdad? Que prescinde de estas cualidades relacionales. O sea, va más allá de eso, ¿verdad? Va más allá de nuestra jaula, digamos. El gran afuera. Sí. Bueno, pero si la ciencia hace posible de este modo un conocimiento diacrónico, es entonces porque permite considerar el conjunto de sus enunciados, al menos de los enunciados que tratan sobre lo inorgánico desde un punto de vista diacrónico. La verdad o la falsedad de una ley física, en efecto, no se establece respecto de nuestra propia existencia. Que existamos o no, nada influye en su verdad. Por cierto, la presencia de un observador, como sucede con ciertas leyes de la física cuántica, puede actuar eventualmente sobre su efectuación. Pero el hecho mismo de que un observador pueda influir en una ley es una propiedad de la ley que no se supone que dependa de la existencia de un observador. El punto esencial, una vez más, no es que la ciencia sea espontáneamente realista, puesto que todo discurso también lo es, sino que la ciencia despliegue un procedimiento de conocimiento de lo que puede ser mientras no estamos, y que este procedimiento esté vinculado con lo que constituye su originalidad, la matematización de la naturaleza. Ahí está. Bien, yo creo que ahí habría que comentar. Acá está mostrando, ¿verdad? Está mostrando los dientes, por así decirlo, porque, por ejemplo, en la física cuántica, que se puede ver, ¿verdad?, como longitud o como masa, ¿verdad?, un fenómeno y depende del observador. Pues bien, podríamos decir que eso apoya, digamos, la teoría de la contingencia, pero acá quiere ir un poco más abajo, estoy entendiendo Meillassoux, ¿verdad? Y dice que el punto esencial no es que la ciencia sea espontáneamente realista. Bueno, lo voy a explicar mejor. El punto esencial es que aún así, aun cuanto el observador cambie la realidad o la realidad dependa del observador, lo importante es que esto igual se puede matematizar, igual se puede expresar. Entonces, tarde o temprano va a salir una matemática, claro, de hecho, tarde o temprano va a salir una matemática que lo pueda poner en este formato y que pueda, por así decirlo, incorporar esto que parece tan distinto o que parece, ¿verdad?, que es la corroboración a lo mejor de un correlacionismo fuerte, pero esto se puede matematizar y eso sería lo duro. ¿Mm? El procedimiento de conocimiento de lo que puede ser mientras no estamos. O sea, en este sentido, ¿verdad? Lo importante es que yo tenga un procedimiento, una matematización que pueda llegar a ese lado. Creo que en la última parte me confundí un poco, pero eso.
Ahora, César, Ya. Sí. hay algo que me está dando vuelta a la cabeza. Yo no sé muy bien el tema, ¿verdad? Pero está el gato de Schrödinger, ese experimento de la mecánica cuántica, ¿verdad? Que también depende de que la realidad un poco depende de la presencia o ausencia del observador. Hay una relatividad ahí muy extraña, ¿verdad? Yo creo Pero que sin embargo, se puede plantear esa relatividad. Tú te acá podrías acercar a ella y podrías matematizarla incluso. Entonces, de alguna forma, eso demuestra, ¿verdad?, que hay un procedimiento que puede llegar, o sea, acuérdate que más atrás decía que pueden haber muchas teorías, pero lo importante es que se puede teorizar, por así decirlo. Y al teorizarse, ¿verdad?, se puede matematizar. Entonces ya hay un procedimiento como para llegar a un ser en sí, que puede ser de una índole como en la física cuántica, ¿verdad? En ese mismo experimento. a mí me parece que acá, respecto a lo que dice César, es muy también interesante la frase inmediatamente anterior. Para mí es la clave. Dice, pero el hecho mismo de que un observador pueda influir en una ley es una propiedad de la ley, que no se supone que dependa de la existencia de un observador. Creo que ahí está el punto central de Meyasu. Y el punto es el estatuto de la ley, ¿verdad? Si la ley dependiera de un observador, la ley se fragiliza Claro. como ley. La ley para Meyasu y remite también a la verdad, y la verdad remite al en sí, y el en sí remite a la posibilidad de un mundo sin nosotros, que tenga cierta autonomía. Todas estas cuestiones están entrelazadas, ¿verdad? En su ejemplo, él está defendiéndose de una objeción, ¿verdad? Que es la que le pueden hacer diciendo, no, pero en la física ya está demostrado que el observador modifica la realidad observada, entonces la física misma nos da una ontología correlacional insuperable, o no puede estar contra esto, ¿verdad? Y Meyasu responde a esto, o más bien se adelanta a la objeción diciendo, pero eso es una legalidad, y es una legalidad matematizada. Y la matemática, como es una idealidad fuerte, formal, presenta, hace aparecer un mundo que no depende del que está haciendo la efectuación o el cálculo, sino siempre esa efectuación o ese cálculo en un presente correlacional supone una cuestión de derecho, supone que haya justamente lo matematizable, que haya justamente lo ideal, que haya justamente la matemática. Y ese es algo que se independiza, que es totalmente independiente del sujeto empírico, de la persona empírica, de la comunidad empírica de científicos aquí y ahora. O sea, la ciencia tiene el aplomo, tiene el arrojo, a través del método o de matematizar, tiene el arrojo de tratar de poner un procedimiento que nos lleva, ¿verdad?, a algo sin que esté el observador. ¿Mm? Y yo seguiría insistiendo, o sea, no está Mauricio acá que seguramente me apoyaría, el aplomo, digamos. Y Acá hay ahora, dos ¿dónde? cosas, Sí, me parece que hay dos cosas. Eh, Estos ejemplos que tiró ahí Aníbal y que se suele, lo de relativismo, es como que justamente son todos los enemigos, digamos, me parece en Mellansú, porque son ejemplos que circulaban mucho en la época en que dominaba la filosofía postmoderna, ¿verdad? Y justamente está en contra de eso Mellansú, justamente quiere salir de ese mundo inseguro, relativista, incierto, ¿verdad? Pero también me parece que en la historia de la filosofía, él está, por ejemplo, refutando a Berkeley, por tirar así un nombre de la historia de la filosofía cuando dice que el ser es percibir.
¿verdad? Obvio. Es Sí. decir, yo ahora estoy en Lambaré, pero sé que está todavía el bache que vimos ayer en la tele allá en la calle, ¿verdad? Es decir, aunque yo no esté ahí, es decir, no depende de mí. Eso es lo que te está diciendo Meñazú. Es decir, hay verdades, digamos, que no dependen del observador. No, pero mira, mira, Cristina, ahí. Tú, por Esa es ejemplo, está la cuestión sucediendo, acá. pero mira, está sucediendo algo ahora en Chile Salir del o relativismo, en salir del Bolivia. relativismo, el enemigo es crucial, me parece. Perdón. Sí, pero quiero hacerte observar lo siguiente. Por ejemplo, ahora está pasando algo en Bolivia, ¿verdad? Está pasando algo en Chile. Y tú no estás ahí. Pero sabes qué está pasando porque hay un observador. Hay un observador. Habiendo un observador, ¿verdad? Hay una conciencia. Entonces, ahora Millazol se está refiriendo a la ausencia total de observador en en el problema de los ancestrales. O sea, apunto ahí, ¿verdad? Para que no nos Creo confundamos que con lo de el asunto. Cantor acá puede aplicar también. En Cantor no se podía totalizar. Y acá también me parece que no podés totalizar, no se puede observar todo. No existe el panóptico, un lugar privilegiado que se pueda ver todo. Me parece que puede aplicar también acá. Y sí, hay realidades que no son observables, pero para la ciencia existen. Eso justamente creo que es la discusión Por de eso, fondo acá. por eso Meñazú aclara que estaba hablando de hipótesis, ¿verdad? La palabra hipótesis. Él estaba hablando y tratando de defender la hipótesis de un mundo sin presencia humana. Es una hipótesis. Acto seguido, aclara que esto no debilita su argumento, porque la ciencia, explica él, no hace observaciones inmediatas todo el tiempo, funciona en base a, a vías indirectas, a cuestiones que ya están procesadas, tramitadas. Importante no perder de vista que Meyasu está hablando de la hipótesis de un mundo sin nosotros, ¿verdad? Sí, Me parece que es pero un punto. Ahora, si es una hipótesis que está recusada de plano, si no es admisible esa hipótesis, si nosotros consideramos que por más de que no pueda haber una experimentación real, inmediata de esa ancestralidad, la hipótesis misma debe caerse, bueno, entonces no, obviamente no. El diálogo ella es infructuoso con Meyasu. Me Pero parece que la... mira, también ahí, José, yo creo que está haciendo, hay que reconocer que está haciendo un coqueteo, ¿verdad? Porque si tú reconoces que hay hipótesis respecto de eso, hipótesis que nos pueden hablar de un mundo sin conciencia, un mundo antes o ulterior a la existencia del hombre, ¿verdad? El mismo hecho de que existan hipótesis, y acá es el coqueteo, el mismo hecho de que existan hipótesis y éstas sean matematizables y se puedan llevar a cabo como un procedimiento, ya es un punto a favor para la ciencia. Ya se está asomando una posibilidad metodológica que por lo tanto va a llegar a ser un enunciado verdadero y un ser en sí. Entonces, está haciendo algo que respecto de lo cual, ¿verdad? Yo podría, por ejemplo, se me viene a la mente San Anselmo con la prueba de la existencia ontológica. Ahora bien, dejando a San Anselmo de lado, es eso, ahí hay un coqueteo importante. Bueno, hay hipótesis, hay teorías, pero el hecho de que haya teorías que tengan la posibilidad de hablar de un antes o un después de nosotros, el hecho que haya teorías que funcionen por un procedimiento matematizable, entonces eso ya es algo, ¿verdad? Algo que me está asomando a un procedimiento verdadero, que por el hecho de ser verdadero está ontológicamente impregnado de ser en sí, de esa investidura de ser en sí. Sí. Entonces, entendiendo a Miyazo, y ya hemos conversado con él bastante en casi todo el libro, ¿verdad? Entendiéndolo un poco, sí, admito por dónde va y todo, pero hay que subrayar estas partes donde da saltos Miyazo.
creo, ¿verdad? Donde pone cosas, donde está poniendo ahí un esmalte para cubrir, ¿verdad? Una trizadura, donde está haciendo su trabajo de filósofo. Ahí. Es que Entonces, es que para mí, está bien. sí, te escucho. No. Yo creo que el Miyazu nunca abandona su posición de filósofo para mí, en ningún momento. Para él, yo creo que la ciencia siempre es como un material de apoyo, para decirlo de manera brusca. Todo el discurso de Miyazu es filosófico y todo su objetivo es pensar en una imagen, en una nueva imagen de la razón. Todo su objetivo es reactualizar una definición posible de verdad, una definición posible de contingencia, una definición posible de necesidad. Todo esto, todas estas palabras, estos conceptos pertenecen para Miyazu por derecho a la filosofía. La ciencia les sirve, el cálculo les sirve, las matemáticas les sirve, todo es cierto, pero su registro siempre es filosófico porque ni la ciencia, ni las matemáticas, ni ninguna otra disciplina regional tematizan estas cuestiones en sí mismas. Creo que a la ciencia no le importa en sí misma si el mundo, si la ontología tiene un rasgo como el que Miyazu da o no. Me parece que ahí hay procedimientos consensuados, que las cosas funcionan. Miyazu yo creo que reivindica, no puede estar de acuerdo o no, pero su punto, me parece su punto de partida es eso, ¿verdad? Yo creo que hay una fuerte apuesta por la autonomía de la filosofía. Para él la filosofía es un discurso que tiene autonomía. De ahí toda su crítica al fideísmo. De ahí toda su crítica al relativismo. Es un proyecto ambicioso, que se puede uno discutir, pelear, pero yo al menos lo leo así, ¿verdad? Como alguien que viene en el siglo XXI a decir, la filosofía no es una disciplina regional, la filosofía no es una disciplina que tenga que hacer control de calidad de la ciencia, nosotros no somos solamente epistemólogos, la filosofía no se reduce solamente a pensar las condiciones de una vida buena en la comunidad, no nos reducimos a la filosofía política, la filosofía tiene un destino que permanece intacto desde su fundación. Venimos a pensar esto y podemos hacerlo con nuestros conceptos. Y lo hacemos no desde la nada, lo hacemos analizando el estado del conocimiento presente, el estado de las discusiones presentes en materia del conocimiento. Me parece que por ahí va su proyecto. Sí, en ese sentido es muy edificante. Es muy edificante para la filosofía. Sobre todo en la posición, ¿verdad?, que había quedado con la posmodernidad. ¿Se entiende? Ahí yo también veo el realismo, el neorrealismo, ¿verdad? Sí, Veo todo los ello. pasos del neorrealismo tratando de posesionarse con una apuesta ahí en el presente y en reacción un poco a la posmodernidad. Bien, ¿qué hora es? Ahora son las ¿Pretenden seguir leyendo ustedes? 12, sí. ¿Qué tal, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Oye, yo Hola. tengo una pregunta. No sé si estoy equivocado en la hora, pero tengo la sensación que empezaron hace mucho rato. Sí, en Paraguay cambió la hora, Mauricio. Ah, bueno, eso es lo que no Pero sabía. que No les estamos igual que en avisamos, Chile. perdón. Delphi también me está escribiendo eso. ¿Qué hora es en Paraguay? En Paraguay son 6:40 ya, 6:50 casi. Ah, y en Chile, no, si estamos a la hora, Pati, ahora. No, si estamos en la hora, Se pero yo cambió el antes fin de semana, César, ¿te yo, acordás? yo Sí, pero en entraba, Chile se había cambiado antes. sí, pues, Entonces ahora quedamos a la par. claro, ahora son las 6:40 acá también, Sí. pero no sé por qué, porque el otro día estaban terminando cuando entré también. Y Hay que y yo eliminar entré ese relativismo de los a horarios, la- ¿verdad? Todo tiene que tener la misma hora en todo el planeta. Bueno, esa es una aplicación práctica de Miyazu. Que diría, lo importante es que hay hora. Es que hay hora. Claro. Tenemos Ahora, medición. Mauricio, nosotros antes teníamos coincidencia, era el GMT4 con Santiago, y ahora tenemos Claro. GMT3, que es Brasilia y Montevideo. Claro.
Pero entonces no son las 6 allá, son las 6:40, digo. Acá son Bueno. 18 y 48. Sí, estamos igual entonces. Hay algo raro ahí. Bueno, Sí. Oye, Bueno, yo quiero aprovechar sigamos. este intersticio que se dio después de quemar las neuronas, como dicen en Chile, y anunciar, ¿verdad?, que vamos a hacer un proyecto con, o sea, que ya está concretado un proyecto con Aníbal y con Mauricio, y Mauricio va a hablar del manuaje, ¿verdad?, del concepto de esta epistemología de las manos, para la FADA y para todos los estudiantes de filosofía y para ustedes, ¿verdad?, el público también en general, y eso va a ser el jueves 21 de octubre. Además, lo que yo realmente quiero decir, disculpadme, creo que quedamos sí, el lunes 25, ¿verdad? o no, No, Ah, no, no, 21. fue 21, perfecto. 21, Ah, bueno, sí, ok, sí. correcto, sí. Pero lo que en realidad yo quiero 25, decir de 25 eso, es con Rosana, Aníbal. Ah, perdón, sí, está bien. 21 de julio. Y después Mauricio viajas a Lima esa noche. Sí, me voy termino de hablar y me voy al aeropuerto. El lo jueves que yo quiero decir, insisto, ¿verdad? Que es, o sea, bueno, que de alguna forma yo lo tomo como un reconocimiento al trabajo que han hecho los arquitectos, que ha hecho Aníbal, ¿verdad? Patti, que es profesora de fenomenología, ella me mostró su material en donde está incluida filosofía, ¿verdad? Y todo. Entonces, esta actividad la vienen haciendo ya hace mucho rato con Aníbal y ellos vienen dedicándose mucho a la filosofía. Entonces, para mí, ¿verdad? Es como un reconocimiento al trabajo que vienen haciendo los arquitectos. De la línea, ¿verdad? El círculo de Aníbal acá, por así decirlo, para sectorizarlo ahí, de cómo, por ejemplo, Mauricio se aventura a filosofar, ¿verdad? Desde una zona, y que eso tiene que estar presente en la filosofía. Los filósofos, por ejemplo, Millazó, ¿verdad? Un filósofo profesional que se nota y que el tipo viene trotando con zapatos muy, muy fuertes del nuevo realismo. Está súper bien, es muy edificante, pero también escuchar, ¿verdad?, cómo se filosofa desde las ciencias, cómo hay también como una empatía, ¿verdad?, un trabajo que ya está instalado, insisto, por Aníbal, por Patti, por Melissa y por muchos más. Entonces, bueno, por todo eso, yo creo que hay que asistir, ¿verdad?, a ese evento y bueno, estamos coordinando, yo voy a comentar. Voy a hacer algo así como intersticios filosóficos de vez en cuando. Mauricio expone, ¿verdad? Y yo hago un intersticio ahí, ¿verdad? Y digo, chamullo, unos 5 minutos, ¿verdad? Sigue Mauricio. Entonces, eso quería decir. sí, Gracias por la pasada de datos. Perdón. es muy importante esto lo que decía César con respecto a nosotros, Patricia y yo tenemos la cátedra crítica arquitectónica, entonces lo básico nuestro es el pensamiento crítico y para eso es fundamental la reflexión filosófica, si no es pensar en datos nada más. Pero siempre el pensamiento crítico hace eso. Por eso esta charla de Mauricio se reafirma con digamos, la cooperación, la participación de César, ¿verdad? Porque estamos volviendo a un tema, justamente ahora estamos enfrentándonos a una tecnología tan invasiva que deja que las manos prácticamente hayan perdido su importancia. Debemos un poco repensar las cosas y para eso es importante la filosofía y yo les agradezco tanto a Mauricio como a César esta oportunidad. No, y lo último que quiero decir, ¿verdad?, es que ellos venían haciendo un trabajo antes con Sergio Cáceres, por ejemplo, Aníbal, ¿verdad? O sea, siempre ha estado este amor a la filosofía. Y claro, y como les dije, Patti tiene ahí, elaboró, ¿verdad?, todo un manual, ¿verdad?, todo un estudio. Entonces, excelente. A mí me encanta que venga el filosofar desde la ciencia. ¿Pudiste ¿No? leer, César? Sí, más o menos sí, Patti.
pero así más o menos sí, como puedo leer en este último tiempo. Yo soy Pero, partidario de que pero bien, también quiero llevar a Pati a la radio, ¿verdad? Quiero movilizar harto esto, que buenísimo. se haga visible, ¿verdad? Y en fin, trabajar juntos, pensar. Un poco para aportar justo lo que está diciendo César, que es importante, yo sería partidario de que todas las carreras de la universidad deberían tener una parte de filosofía, simplemente para pensar cómo se piensan las cosas. Eso tendría que ser obligatorio. Para pensar, Aníbal. Ahora la gente no quiere ni Para pensar pensar, imagínate. cómo se piensa, cómo se piensa, sí. Por eso, Melissa quería decir algo. Sí, miren, yo soy una pésima multitasker, estoy siguiendo yo desde mi trabajo así de pirata. Hola. Sí. Pero me pone muy contenta de que se hable de una legalidad, ¿verdad? Miren, a mí me pone a mí realmente me decepciona, si no me conocen, yo soy abogada, ¿verdad? Me decepciona mucho cómo en la Facultad de Derecho se tiene a la filosofía como una materia residual, no es de relleno, es residual, ¿verdad? Y estar escuchando muy de pasada, ¿verdad? Que se hable de una legalidad, pero que se hable de una legalidad en términos ya realmente científicos, ¿verdad? Porque en la Facultad de Derecho lo que tiene cientificidad es cómo hacer una cédula de notificación, ¿entienden? Esa es la cientificidad, cómo hacer una providencia de 2 líneas, ¿verdad? Y lo que acabó de decir el arquitecto es fundamental porque realmente estamos en otras facultades ante una cuestión que se le llama técnica, cuando en realidad, por eso que les pregunté yo sobre el libro de Lukács, es una racionalización, se le está dando, se está institucionalizando y dando cariz de conocimiento y de ciencia a cosas netamente manuales, hasta brutales, si se puede decir, ¿verdad? Y yo realmente, este grupo para mí es un grupo que me sirve mucho para expandir, ¿verdad? Para expandir un poco mi mente. Yo acabo justamente de terminar una maestría en filosofía política, ¿verdad? Y hay muchos temas, ¿verdad?, que se pueden articular también. Y nada, realmente les agradezco y por eso les estaba diciendo, yo siempre espero la continuación. No se escucha. No se escucha. Ahora Uf, sí. no se me escucha. Ahora sí otra vez. Sí, no, solamente agradecerles, ¿verdad? Yo, a pesar de estar en una cuestión muy gorila, muy de gorilaje, vamos a ser sinceros, porque les digo en serio, gente, es darle un cariz de racionalidad a la chicanería, a lo instrumental, a lo brutal, que esto a mí realmente me parece un alivio, ¿verdad? Y nada, quería agradecerles por formar parte de este grupo. Yo siempre espero también la continuidad de esto, ¿eh? Muy bien. Gracias, Melissa. Vamos a continuar. Depende de nosotros más, ¿verdad? Sí, me parece, perdón, no digo, me parece que son muy buenos esta suerte de arremetidas y acometidas desde nuestras disciplinas para citar un poco la discusión de Mellassú, dejarlo un poquito de lado porque de alguna manera son cosas que andan dando vueltas permanentemente y que creo que estaban al punto de reventar, pero en el fondo este tipo de espacios viene a permitir que se discutan y que se abra el pensamiento, que es justamente lo que queremos para poder meternos en esos espacios brutales, como decía por ahí recién. Y en ese sentido es algo que tenía como que pasar esta suerte de catarsis, aunque tenga un tono de que están pasando las letras últimas de la película, ¿cierto? Tiene algo de acabo de lectura, yo ya veo estas letras de la Guerra de las Galaxias pasando, pero me parece que es súper clave y cosas como lo que tú planteas, esto de que filosofía no es parte de un gremio, creo yo, como lo dijo también, también José, no es un área regional, sino que es una cuestión estructural y basal
a lo humano, digamos, no menos que eso, hace que sea absolutamente llamable el que esté en todas las áreas de todas las disciplinas de una universidad. Y con eso me refiero a todas, o sea, gente de educación física, gente de lo que, del área que a uno se le ocurra, como premisa de lo universitario, yo creo que debiera desestructurarse esas parcelaciones idiotas y que cosas como filosofía fueran parte de el piso de lo universitario, digamos. O sea, no menos que eso. Entonces me parece muy bien que aparezcan estos espacios de catarsis y de donde pareciera que es algo que está a punto de caer siempre, pero nadie como que lo dice. Ya estamos acostumbrados a este brutalismo institucional donde pareciera que el porcentaje y el programa de la currícula con sus objetivos bien definidos y escritos en verbos fuera lo que importa, digamos. Cuando en realidad parece que la cuestión es bastante más profunda que eso, y esa estructura lo único que hace es sacarnos del foco de lo relevante en el fondo, de lo que es lo universitario. Entonces, me da mucho gusto poder escuchar este tipo de cosas como lo que dice César, cómo dejar espacio también a que polizontes filosóficos como seríamos nosotros, quizás los arquitectos que estamos aquí, pueden también hacer algunos pasitos en la medida de lo posible dentro del ámbito del pensamiento, porque eso también refresca de algún modo y de vuelta, por supuesto, nos enteramos de toda una escuela que existe a la que tenemos acceso a nivel de archipiélago cuando es un continente completo, emergido para nosotros en muchos casos. Así que nada, solo me sumo a la moción y si hay que ir a tomarse algún edificio público en nombre de esto, me sumo. A mí me gustaría saber qué estudia Gonzalo o si autodidacta o en realidad estudias matemática, Gonzalo. No, yo soy desertor de profesión. Sí, ¿Desertor de? dejé la facultad 2 veces realmente. Entonces como que me dedico a ingresar a la facultad y dejar de vuelta. ¿Pero por No, qué por qué dejar, Gonzalo? ¿Pero qué estudiaste? estudié ingeniería primeramente y luego matemáticas. Sí, así es. Y no te Sí, los corres. Tu desertores a carrera es veces filosofía. Tiene que ir a filosofía, definitivamente. Volviendo, no sé si se puede retomar el tema de Miyazu, porque me acordé ahora que hay un autor, es decir, hay autores postmodernos también que más o menos rozan el problema de Miyazu, me parece a mí. Por ejemplo, está un checo que se llama Willem Flusser y tiene un libro simpático que se llama Vampiroteutis Infernalis, se llama, que los brasileños tradujeron como, no sé, lula infernal, algo así, un calamar, algo así, es un octópodo. ¿Y qué se relaciona con Miyazu? Porque no es desde el punto de vista humano, se sale del punto de vista humano, sino desde el punto de vista de este octópodos, hace una descripción de la realidad. Y hay otro que es influenciado por un tal de Landa, que hace una historia de la humanidad, de las técnicas maquinarias y todas las invenciones de la humanidad, de la guerra, desde el punto de vista de un robot también. Es decir, el humano siempre es en esta historia como secundario. Quería nomás traer a colación que, digamos, para no, siempre le estamos pegando a los postmodernos. Sí, yo creo que está bien, Cristino, porque Vilen le puedo demostrar fácilmente que es postmoderno porque su frase principal es una frase de Nietzsche, ¿no? Que el arte es más importante que la verdad. Entonces, por ejemplo, ahí ya se desenmascarado ya. Pero él usa, digamos, la mentira en este caso para llegar a una verdad, sería. Por eso no serviría. Usa la mentira para llegar a una verdad. En este caso, al octopus, para llegar a la verdad humana, digamos, ¿verdad? Pero quería relacionar nomás de que el punto de vista no humano que estamos hablando acá, ancestralidad, anterioridad o poshumano, ¿verdad? Hay ya trabajos teóricos también, digamos, cercanos, ¿verdad? De alguna manera. Por ahí leí también, bajé hace poco, pero más superficial, la historia de la computadora o del algoritmo, algo así desde el punto de vista de una computadora. Es decir, hay unos juegos así también ya que podríamos, ¿verdad? Estirando mucho el chicle, ¿verdad? Usando mucha imaginación que nos pueden servir a esta lectura de Miyazu.
Eso nomás quería soltar antes de que se me acabe la batería. Cristino, si podés poner en el WhatsApp los nombres de los libros y autores, por favor. Pero sí, estoy bajando ahora, justamente Bueno, estoy ok. bajando. Perfecto. Porque pensé que no había, no sé, en castellano, le adelanto, no, el castellano es un idioma así muy pobre, no se traduce nada. Realmente, a mí me dijo un brasileño, pero el portugués peor, me decía. No, el tipo, el Bilen, vivió, por ejemplo, 32 años en Brasil. Es decir, que hay libros de él en Brasil. Pocos, ¿verdad? Los brasileños están en otra cosa. Y me regalaron un libro y donde está el ensayo del octopus, el Lula. Me gusta la idea del Lula porque se puede hablar del presidente Lula que quiere volver y el octopus, ¿verdad? Es muy interesante. Y el Bueno. Bilen, creo que voy a mandar el librito. Acá voy a pegar. Bueno. Creo que encontré un enlace. Pensé que no había, pero hay. En cualquier idioma les pego acá. Eso no me quería decir. Sí, el transhumanismo. Transhumanismo y también tiene otro modo de decirle, claro, de alguna forma apunta para allá también, con la posibilidad de la inteligencia artificial, que podríamos discutir si es conciencia o no es conciencia. O sea, ahí tendríamos materia para hablar muchísimo. Sí, es inteligencia. Sí, inteligencia. No, Claro. hay uno de este grupo también que lo citan, no recuerdo ahora, un norteamericano, que su hipótesis también es que el cosmos puede ser que una supercomputadora nomás maquine todo, ¿verdad? Si vivimos en una engaña, una supercomputadora. Algo Matrix. así. Uno, más o menos así, pero cósmico, ¿verdad? Cósmico. Bostrom creo que se llama, un tipo bastante conocido del mundo de la informática y de los algoritmos, ¿verdad? Que ahora hay miles, es imposible seguir eso. Todas las novedades. Ahí pegué. Falta el enlace, perdón. Tenemos 2001, Odisea del Espacio y tenemos Matrix. Bueno, voy a seguir leyendo si les parece. Intentemos, bueno, la frase anterior terminó con 2 puntos, la matematización de la naturaleza. Intentemos en este punto ser más precisos. ¿Cuál fue la modificación esencial que aportó Galileo en la comprensión del lazo que unía las matemáticas con el mundo? La descripción geométrica de los fenómenos no tenía evidentemente nada de nuevo. Así, la astronomía griega describía ya en términos geométricos las trayectorias astrales. Pero esta descripción concernía a la parte inmediatamente geométrica del fenómeno. Se sometía a la matemática la forma inalterable de una trayectoria o la superficie determinada de un área, es decir, extensiones inmóviles. En cambio, Galileo piensa el movimiento mismo en términos matemáticos y en particular el movimiento en apariencia más cambiante, el de la caída de los cuerpos terrestres. Distingue la invariante matemática del movimiento, es decir, la aceleración a través de la variación de la posición y la velocidad. Desde ese momento, el mundo se convierte en matematizable de punta a punta. Lo matematizable deja de designar una parte del mundo esencialmente embutida dentro de lo no matematizable, la superficie, la trayectoria, que no son sino superficie y trayectoria de cuerpos móviles, para pasar a designar un mundo de aquí en más capaz de autonomía. Un mundo en que tanto los cuerpos como sus movimientos son descriptibles con independencia de sus cualidades sensibles, sabor, olor, calor, etc. El mundo de la extensión cartesiana, ese mundo que adquiere la independencia de una sustancia, ese mundo que de aquí en más puede ser pensado como indiferente a todo lo que corresponde en él al lazo concreto, vital
que anudamos con él. Un mundo glacial se devela entonces ante los modernos, y en él no hay ya ni arriba, ni abajo, ni centro, ni periferia, ni nada que lo haga un mundo destinado a lo humano. El mundo se da por primera vez como capaz de subsistir sin nada de lo que constituye para nosotros su concretitud. Esta capacidad de la ciencia matematizada para desplegar un mundo separable del hombre, capacidad teorizada en toda su potencia por Descartes, es lo que permitió lo aparentemente esencial de la revolución galileana y la revolución copernicana. Por el término revolución copernicana, en efecto, no entendemos tanto el descubrimiento astronómico del descentramiento del observador terrestre en el seno del sistema solar, sino el descentramiento mucho más fundamental que presidió la matematización de la naturaleza, a saber, el descentramiento del pensamiento en relación con el mundo en el seno del proceso de conocimiento. La revolución galileo-copernicana consistió, en efecto, en que ambos acontecimientos, descentramiento astronómico y matematización de la naturaleza, fueron comprendidos por los contemporáneos como acontecimientos profundamente unificados. Y esta unidad consistía en que un mundo matematizado llevaba dentro de él lo que Pascal, en nombre del libertino, diagnosticaba como el eterno y aterrador silencio de los espacios infinitos. Es decir, el descubrimiento de una potencia de persistencia y perennidad del mundo que no afectaba en nada nuestra existencia o inexistencia. La matematización del mundo llevaba en sí misma, desde el origen, la posibilidad de derivar el conocimiento de un mundo convertido en más indiferente que nunca a la existencia humana y entonces al conocimiento mismo que el hombre podía tener de él. De este modo, la ciencia llevaba en ella la transmutación posible de todo dato de nuestra experiencia en objeto diacrónico. 2 puntos. Un elemento de un mundo que se daba a nosotros como indiferente para hacer lo que es al hecho de estar dado o de no estarlo. De este modo, la revolución galileo-copernicana no tiene otro sentido más que el develamiento paradójico de la capacidad del pensamiento para pensar lo que puede existir allí, haya o no haya pensamiento. La desolación, el aislamiento inoculado por la ciencia moderna en las representaciones que el hombre se podía hacer de él mismo y del cosmos, no tiene causa más fundamental que esta. El pensamiento de la contingencia del pensamiento para el mundo. El pensamiento hecho posible de un mundo que prescinde del pensamiento. Un mundo esencialmente inalterado por el hecho de ser pensado o no serlo. Bueno, y antes tenemos un pie de página, pero si viene algún comentario a este texto, para mí es claro, ¿verdad? Pero voy a leer el pie de página. Sí, yo creo que... No, ahí habría que leer la nota, tal vez. Sí, pero está claro que la matematización es ya, ¿verdad?, el paso para entender un mundo sin nosotros, que prescinde del pensamiento. Un mundo esencialmente inalterado, o sea, sin nosotros, sin el alter, Exacto. por el hecho de ser pensado o no serlo. Leamos la nota. A ver, ¿qué dice? 1. Al final de la cosmología ptolomaica,
no significa, el final de la cosmología ptolomaica no significa, como se dice con frecuencia, que el hombre se habría sentido humillado por haber dejado de creerse en el centro del mundo, ya que semejante lugar central de la Tierra era considerado en aquel momento como un lugar vergonzoso y no glorioso del cosmos, una suerte de basural sublunar del universo. Acerca de este punto, Remy Bragg, La sabiduría del mundo, historia de la experiencia humana del universo, Madrid, Encuentro 2008. El trastocamiento progresivamente inducido por la matematización de la naturaleza se debe más bien a la pérdida de todo punto de vista privilegiado, de toda jerarquización ontológica de los lugares. El hombre ya no puede invertir al mundo del sentido que le permite habitar su entorno. El mundo prescinde del hombre. El hombre se convierte en algo de más, como dice Sartre. Agreguemos que entendemos por galileísmo el movimiento general de matematización de la naturaleza iniciado por Galileo, no el pensamiento de Galileo en sentido estricto, todavía impregnado de platonismo y que no rompe por sí mismo con la concepción de los antiguos se hacían del cosmos. Sobre estos puntos, matematización de la naturaleza en la edad moderna y pensamiento galileano, los trabajos de Alexandre Koyré siguen siendo indispensables. Alexandre Koyré, Estudios de Historia del Pensamiento Científico, México, siglo XX, 2000, y Del Mundo Cerrado al Universo Infinito, Madrid, siglo XX, 1999. Ahí termina la nota al pie. Esta onda de la matesis universal me hace acordar un poquito a, no sé si se escucha, Sí, se escucha bien. Heidegger también, ¿verdad? Pero totalmente opuesto. Heidegger era como el mal, ¿verdad? Que llevaría la técnica y todo eso. Pero acá es como que le quiere dar la vuelta a eso. Ese segundo plano del hombre parece que no molesta tanto acá, como si a Heidegger le molestaba, por más que Heidegger era el pastor del ser también. Es decir, tampoco era muy humanista, por usar un término. Era también el pastor del ser, era lo más importante, ¿no? El ente era como un... Pero sí hay una crítica a esto de la matesis universal, que yo entendería como la matematización del mundo que empieza ahí por el 1500, ¿verdad? Inclusive hay un libro que no estoy recordando ahora que tiene ese título así fantástico, ¿no? La matesis universal. Y acá en Mellazo aparentemente le va bien la matematización, medio que le gusta, ¿verdad? Esa es la impresión, no sé qué impresión tienen ustedes. Yo creo que a ti le gusta, a mí también me gusta. En el primer encuentro que tuvimos, yo creo que les había dicho que Mellassou buscaba un neocartesianismo. Es claro eso. La matesis universalis, como dice Cristino, el elogio que hace acá a Mellassou de Descartes como pensador de esta red extensa, glacial, confirman confirman el carácter rector que tiene Descartes, ¿verdad? Para él. Y si recordamos los capítulos anteriores, para mí no dice cosas muy nuevas acá Miyazu, como que lo está explicitando con mayor fuerza, cosas que ya dijo. Por ejemplo, que todas las salidas del discurso de la razón que pasa por una recusación de lo calculable o de la matemática no le convencen, como la poesía para Heidegger, lo místico wittgensteiniano, etcétera, que él hace una fuerte apuesta por justamente este orden de razones, ¿verdad? Este orden de razones que para él tiene un estatuto de idealidad, de formalismo, que logra de alguna manera plantear esto que él acá muestra, independización progresiva
de lo que llega a la ciencia respecto de la participación del pensamiento. Él está concretando todo lo que vino diciendo, ¿verdad? Está cerrando el sentido, ¿verdad? Al Para mismo mí no tiempo, está- el título también insinúa, José, un poquito de que la revancha de Ptolomeo, que parece una película de acción, no, y eh, la revancha de insinúa, Ptolomeo. insinúa más o menos que Ptolomeo es como que fue superado por Copérnico, ¿verdad? Es como que va No, a ir a... ahora recordé bien. Es lo que va a terminar sugiriendo es que eh, nadie leyó bien el giro copernicano, nadie leyó bien lo que fue Galileo, y que implícitamente toda la filosofía posterior se comporta de manera tolemaica. Ese va a ser su punto, ¿verdad? Claro, porque según rebobinando un poco, era que en la Edad Media el hombre ocupaba el centro de la Tierra, aunque siempre hay una discusión ahí, ¿verdad? Lo sublunar, como dice ahí la nota de pie de página, ¿verdad? Pero con Copérnico era como definitivamente nos fuimos para los arrabales, ¿verdad? Nos tiraron ahí al costado. Y por eso pensé que, pero ahora voy a estar explicando que se leyó mal eso. No es que No, lo que dejamos ocupar el punto central del universo, es toda que esa huevada, ¿verdad? a Meillassoux lo que le importa no es tanto esa cuestión del orgullo herido, ¿verdad? Del que hablan todos. El orgullo herido que empieza Galileo, lo va a profundizar Freud con el descubrimiento del inconsciente, en el sentido de que ahí se descentra los derechos de la conciencia, e incluso Nietzsche, incluso Marx, demostrando que es el ser social y no la conciencia, todos descentramientos de la conciencia. Para Meillassoux esto no es la cuestión. La cuestión es que lo que él retiene del giro copernicano es justamente la consecuencia de esta matematización de la naturaleza, que es un mundo que como hipótesis puede ser pensado con independencia del pensamiento. Es la disolución de todas estas cualidades secundarias, que él ahí cita de vuelta, con las que empezó su libro, ¿verdad? Cuando hablaba de las cualidades primarias y secundarias, sabor, olor, calor, etcétera, ¿verdad? Esta capacidad de la ciencia matematizada, dice, para desplegar un mundo separable del hombre, no dice separado, separable del hombre, ¿verdad? Capacidad teorizada en toda su potencia por Descartes es lo que permitió, bueno, esto me parece que es, y acá dice, ¿verdad? Que mucho más fundamental que presidió la matematización de la naturaleza, a saber, el descentramiento del pensamiento en relación con el mundo en el seno del proceso de conocimiento. Lo que el proceso de conocimiento demostraría es esto, ¿verdad? El descentramiento del pensamiento, más que el descentramiento simplemente del hombre o del lugar privilegiado que habría ocupado en, no sé, en regímenes de conocimiento anteriores. Y a su vez, el giro copernicano de Kant es contradictorio con el giro copernicano, ¿verdad? Es un giro tolemaico para Meillassoux, no Exacto, copernicano. exacto. Es una traición. Es una traición, sí, sí, Es sí. como la revolución traicionada, ¿verdad? Exacto, sí. Sí. Que fue el gran descubrimiento de... Claro, Kant es el gran traidor en este esquema. Es como un poco la figura de Napoleón, ¿ah? Que traiciona la Revolución Francesa. Cuando Vuelve a poner... de Napoleón. cuando se corona emperador. Bueno, son y 23, ¿verdad? Continúo leyendo. Sí, porque ya se está oscureciendo Cristino. Cuando se oscurece Cristino, ya quiere decir que ya la cosa ya está, ya es la hora. ¿Les parece que cortamos acá y ya nos quedamos para la próxima semana? ¿Les parece bien? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Dale. Cristino,
Cristino es el termómetro del gran afuera que tenemos. Muy bueno, muy bueno. No, se oscurece Cristina. Ahora que cambió la hora, porque antes era casi todo de noche. No, pero fíjate que Ahora cambia ya o no tiene la luz, hora. Cristino. Pero Pati, cambia o no la hora, Cristino se oscurece y ya, ¿verdad? No, Pero no sé antes qué era pasa. todo oscuro, Cristino. Ahora ya tiene Me luz por lo falta un menos. foco, me falta un foco ahí. Tengo un solo foco. El segundo foco En tu se anteojo rompió, refleja, quemó. Cristino, la compu o lo que tenés enfrente. Esa es tu luz. Sí, Bueno. necesito un poquito más. Debo decir que esa componente tropical me hace mucho sentido en los videos. Como que se ve floresta de fondo. Eso lo encuentro maravilloso. Paraguay, Paraguay. La última floresta ya para entrar ya en plan así apocalíptico. El último yuyo. Bueno, un abrazo para todos. Yo me voy Bueno. corriendo. Muy bien, Dale, muchas nos gracias. vemos. Muchas Un gracias. gusto. Nos vemos Chau. más Chao, tarde. chao, chao. Saludos a Chao, todos. chao. Chao. Chao, Saludos. chao a todos. Chao. Chao, chao. Chao, chao.